Muy buenas tardes, noches casi ya aquí en España. Familia jesuana, comunidad jesuana. ¿Estáis bien? Ya es jueves otra vez y este es, desde que hago estos vídeos con vosotros, mi día preferido de la semana junto con mi día de reposo, que es el sábado. Bien, esperamos pues tanto mi acompañante como yo que estéis bien. Ahora voy a presentarte, pero antes quiero decirte, ¿tú estás escuchando música detrás de mí? No, No, vale, entonces ha funcionado bien, porque es que yo soy un analfabruto con estos asuntos de la tecnología. Bueno, pues eso, que queremos deciros que esperamos que estéis bien de salud, que estéis pasando una buena semana y esperamos también que después de este vídeo, con nuestro acompañante, estéis todavía mejor, porque hayamos conseguido que vuestra espiritualidad sienta un cierto aliento, un mayor aliento. Así que quiero presentaros a nuestro invitado de esta semana. Él se llama Michel Estopiñán, viene de Cuba, no está en Cuba, ahora es un habitante europeo. Y he querido invitarlo porque él me ayudó muchísimo al principio de empezar estos vídeos, pues proponiéndome cosas que para mí me parecían absolutas montañas inaccesibles, como convertir un vídeo en directo en Facebook a un vídeo en YouTube. Bueno, pues ahora, gracias a sus ánimos y a su perseverancia, ya estoy haciéndolo desde hace más o menos un mes y medio más o menos, sí. Sabéis que tenéis todos mis vídeos cortos desde la prehistoria, vamos, desde hace 8 o 10 años, los tenéis en mi canal. Están tanto en Juan Ramón Junqueras, cuando aún no tenía apellido o nick de YouTube, pero podéis buscarlo en El Jesuano Gruñón. El Jesuano Gruñón. Ahí tenéis todos los vídeos que hice. Es que ayer, en una conversación preparatoria con Mitch, me recordó que él había visto alguno de esos vídeos y quiero recordaros a vosotros que sois muchos, muy nuevos aquí en este proyecto que no sé cuánto tiempo, ahora unos 4 meses que inicié, pues quizás no los hayáis visto y si os pueden venir bien, pues aplaudiré con las orejas. Así que ya sabéis, en el Jesuano Gruñón tenéis todos aquellos, son una veintena más o menos, de vídeos cortos en los que presento pues interpretaciones de textos bíblicos o consideraciones sobre en qué puede repercutir una comprensión u otra de la Biblia, en cómo intentar que nuestro Dios, al que aceptamos como el Todopoderoso, es muy parecido a cómo aparece en nuestras Biblias la persona de Jesús de Nazaret, en fin, todo esto, ¿no? Y tenéis también todos los vídeos que hemos ido haciendo en directo los jueves, ¿de acuerdo? Así que ya lo sabéis. Michel, ¿por dónde empezamos? ¿Quieres explicarnos algo sobre ti? sí, claro. Muchas gracias ante todo por la invitación. Debo decir que no soy muy amigo de las directas para yo estar en ellas. Me han invitado muchas veces y he estado en muy pocas de las que me han invitado porque siempre las esquivo un poco. Sin embargo, a ti no te podía decir que no y por eso estamos hoy aquí haciendo, haciendo un gran esfuerzo de mi parte para poder conducirla. Este, sobre mí, como dijiste, soy cubano. Eh, eh, Debo de mencionar un poco, porque vamos a hablar de un tema espiritual, mi background espiritual un poco es, a ver, yo
crecí en un país comunista, donde la religión, en el momento cuando yo era niño, la religión estaba un poco vejada, no se podía practicar con cierta libertad, y de hecho quienes lo hacían se exponían a un montón de efectos negativos. Y por eso mis padres, por ejemplo, siempre respetaban el concepto de Dios, pero no nos permitieron a mi hermana y a mí que nos involucráramos en cuestiones de iglesia y religión por proteccionismo parental. Entonces, a medida que fui creciendo, siempre he sido una persona muy curiosa desde el punto de vista intelectual, y en algún momento tropecé con cosas que yo trataba de explicar y no podía, con mi concepto de materia, que era con lo que yo explicaba todas las cosas, desde el punto de vista de materialismo dialéctico. Y ahí comencé a encontrar pedacitos aquí y allá de cuestiones que no tenían explicación. Quise investigar, y un día me tiro de rodillas, era el día de mi cumpleaños, que es 28 de diciembre, me tiro de rodillas y hablé con ese Dios que no conocía, y le dije: no sé quién eres, no sé cómo te llamas, no sé si eres real o no, pero todos me hablan de ti y dicen que me amas, y entonces si eres real, si estás ahí y si te interesas por mí verdaderamente, yo no voy a luchar más en contra tuya, no voy a negarte más, voy a dejar las puertas abiertas de mi corazón para que entres y hagas lo que tengas que hacer. Y un mes después de esa oración, la repetí, 28 de diciembre, 31 de diciembre fue mi oración de principio de año también, la repetí, y un mes más tarde, sin contar detalles, ya había comenzado mi viaje por la fe que tengo hoy. Estuve investigando muchísimas, o sea, comencé estudios bíblicos y los cuestioné todos. Cada uno de los estudios bíblicos, con los que me los estaban proporcionando, yo entendía que eran los que me estaban comunicando lo que para ellos era su verdad. Y entonces yo preguntaba por ejemplo, cada doctrina que me enseñaban, la preguntaba a todas las demás iglesias que yo podía, que existían a mi alrededor, porque cuando eso no existía la internet, ni ChatGPT a quien preguntarle, y entonces hacerlo en persona. Y casi siempre después oraba y le pedía a Dios que fuera él quien me guiara, y casi siempre terminaba con una preferencia que fue la que al final fue el camino que al final escogí. Bueno, pues ya en ese momento ya estamos hablando del momento en el que ya estoy identificado con la fe. Y bueno, en Cuba, en el año 1999, tuve la oportunidad emigré hacia el Uruguay. Estuve viviendo en Montevideo y en Maldonado por 2 años y medio. Y luego en el 2003 emigré hacia los Estados Unidos, y ahí viví 16 años y trabajé 14 años de los 16 para las escuelas públicas de Miami-Dade como profesor de inglés. En el 2018 emigró a Alemania, y un poco más tarde compré un apartamentito, un estudio, un piso, como dicen los españoles, en Benidorm, en Alicante, en España. Y entonces, aunque radico en Alemania, paso, cada vez que el bolsillo me lo permite y tengo tiempo libre, lo paso en España, que es lo que yo considero la madre patria. Una vez me hice una prueba de ADN, y resultó que el 96% de mi ADN es ibérico. Entonces puedo decir que soy genéticamente europeo, pero estoy muy orgulloso de ser cubano, de haber nacido en Cuba, y no niego mi historia ni todo lo que tiene que ver con mi país de nacimiento.
Pues ese soy yo. Ahora mismo, ahora estoy trabajando como profesor de autónomo de inglés, de español y de inteligencia artificial. Tomé un examen hace unas pocas semanas sobre la inteligencia, para enseñar inteligencia artificial, que es distinto a usarla. Y obtuve esa certificación y la enseño profesionalmente junto con el inglés y el español. Hay personas que quieren aprender porque están dando sus primeros pasos, porque no le entienden bien, quieren hacer un poquito más. Y entonces ahí entro yo a ayudarles a trabajar con la inteligencia artificial. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo te surge esta querencia o esta afición o esta cercanía a las inteligencias artificiales? Muy buena pregunta. Mira, en el año 2022, 23 de noviembre del 2022, creo que fue en el 2022, sí, o 2023, no recuerdo, uno de los dos, se lanza al público ChatGPT de OpenAI, que es la compañía. Y a partir de ahí, las personas al principio no sabían qué era, no lo usaron desde el primer momento. Cuando empezó a hacer noticia de las cosas que podía hacer, es que la gente empezó a enterarse poco a poco y lo fue usando. Quiere decir que el uso de las inteligencias artificiales para la mayoría de personas no está más allá de 3 años. Yo hacía 2 años antes de este momento, ya yo estaba usando algunas primicias de estas inteligencias artificiales que las empezaron a ofrecer como servicio a algunos sitios, como por ejemplo una página que se llama you.com, que todavía existe. Y con esa página comencé a ver que podía escribir un blog, una entrada para blog, escribir y mejorar un párrafo sobre cualquier tema, y eso me dejó súper impresionado. Luego, el mismo OpenAI, que es la empresa detrás de la cual está ChatGPT, que es el que más conocemos, en una cosa que le llaman Playground, que es el Playground en inglés, en español sería una plaza de juegos, una plaza de juegos. Y entonces, bueno, virtualmente ellos crean este tipo de espacios para que las personas prueben cosas que van a sacar en el futuro y vayan probándola y escuchar qué es lo que la gente dice. Y entonces yo estuve utilizando este Playground antes de que existiera ChatGPT. Y bueno, entonces mi experiencia con la inteligencia artificial nace aproximadamente hace unos 5 años, 5 o 6 años que la vengo usando. Y bueno, pues a partir de ahí me quedé muy conectado con esta nueva tecnología y la he usado prácticamente de manera muy intensiva, y me he convertido en un entusiasta de la inteligencia artificial, un ávido usuario de ella, y la practico, la uso todos los días, no solamente para hacer las preguntas simples que la mayoría de personas hace, sino para utilizarla como herramienta de trabajo, que es para lo que más la uso. Es como como un acompañante, una herramienta, como mi asesor personal para las cosas que tengo que hacer desde el punto de vista profesional. Al margen de que ya mucha gente estemos empleando las inteligencias artificiales, pues eso sea ChatGPT, sea Grok, sea la que sea, Geminis, ¿tú crees que los usuarios en general sabemos qué es la inteligencia artificial? No creo que la mayoría de personas saben qué es la inteligencia artificial, como tampoco sabemos qué es, por ejemplo, cuando usamos un celular, un teléfono inteligente, lo usamos, todos lo usamos, sin embargo no sabemos cómo funciona. No sabemos cuáles son los mecanismos internos que hacen que haga todas las cosas que hace. Lo mismo pasa con un televisor, o sea, usamos, encendemos, pero hasta ahí.
pero tampoco hay mucha necesidad de saberlo. Eso no es necesario saberlo. Esos equipos están hechos para ser consumidos, para ser usados y punto. Pero hay cosas que están pasando que es justamente lo que te sugerí para hacer este tema de esta noche. Hay cosas que están pasando con la inteligencia artificial que me hace a mí pensar que es importante, muy importante, tener un conocimiento básico, muy elemental de cómo funciona la inteligencia artificial, porque nos va a permitir eh, poder hacer decisiones informadas en cosas que nos podemos encontrar en el camino y que de ellas hablaremos esta noche. Pues si quieres empieza ya a hablar esta noche sobre ellas. Bueno, allá vamos. Y déjame comenzar preguntándote a ti, ¿qué tú crees que es la inteligencia artificial, Juan Ramón? Pues la respuesta es muy rápida y concisa. No lo sé. Yo sé lo que veo que hace, pero algo no es solo lo que hace, sino lo que es. No lo sé. Muy bien. Me imagino que sea la respuesta de muchísimas personas que están escuchando este video, aunque no descarto la posibilidad de que hay muchas personas que sí lo saben, porque hay muchas personas curiosas o personas que a lo mejor están en el ramo este de la informática y conocen, son conocedores de este tema. Y tampoco voy a entrar en un tema muy profundo. Básicamente, la inteligencia artificial está compuesta por varios elementos, ¿no? Está lo que se llama el machine learning o el aprendizaje de máquina. Están las redes neuronales, están la visión computarizada, la voz, que son los elementos que necesita para funcionar. Ahora, internamente, dentro de la estructura que forma lo que es la inteligencia artificial, una de las cosas más importantes es las redes neuronales. Las redes neuronales son las que hacen sinapsis entre unas y otras y se conectan y tienen pequeños grupos de información y son billones y billones y billones de elementos informativos que ella contiene, ¿no? Entonces, cuando uno le hace, y esta es una de las partes más importantes que hay que entender, que la inteligencia artificial lo que hace es predecir qué va detrás de la siguiente palabra. O sea, cuando uno le hace una pregunta en micromilésimas de segundos, la inteligencia artificial va y busca. Voy a poner un ejemplo muy conciso. Por ejemplo, casi todo el mundo conoce el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos enseñó a orar. Si yo digo Padre Nuestro y lo dejo ahí, ¿qué es lo que todo el mundo sabe que viene después? Estás en los cielos. En la información de la inteligencia artificial, eso está repetido tanta cantidad de veces que sabe que después de Padre Nuestro lo que viene es que estás en los cielos. Es un ejemplo ¿Me muy... permites una puntualización, Mitch? Sí. El texto en griego no dice Padre nuestro que estás en los cielos. El que estás en los cielos es, en griego aparece en genitivo y por lo tanto debemos traducir Padre nuestro del cielo. ¿Y por qué doy importancia a esto? Porque no es lo mismo decir Padre nuestro que estás en los cielos que Padre nuestro del cielo, que puedes estar aquí, aunque seas del cielo, puedes estar aquí. Perdóname el excursus, No, pero tenía que decirlo. no es que me encanta aprender de ti siempre, cada vez que te escucho, siempre aprendo cosas nuevas. Yo no sé griego, así que me encantó escuchar eso. Y tiene sentido, mucho sentido. De hecho, tiene sentido. Entonces, bueno, eso es lo que pasa con la inteligencia artificial. Ella responde de esa manera, prediciendo qué es lo que supuestamente viene después. Tiene tanta cantidad de información que
y tiene esto y patrones. Todo lo que hemos sido capaces de escribir prácticamente se le ha entrenado con casi todo lo que hemos escrito y se ha leído libros enteros, enciclopedias. Por eso es capaz de predecir con tanta precisión qué viene después de cualquier cosa que digamos y busca frases lógicas que parezcan, que sean leíbles, que sean lógicas, que tengan algo de lógica, pero no entiende lo que ella está diciendo. La inteligencia artificial no tiene conciencia y no entiende lo que ella está escribiendo. Eso hay que tenerlo muy, pero muy, pero muy claro. Aunque nos parezca lo contrario. Entonces, la inteligencia artificial está entrenada con casi toda la literatura disponible, publicada, que esté digitalizada, la contiene. O sea, está entrenada con todo eso. Eso quiere decir, por ejemplo, que todas las enciclopedias que se han escrito, que todos los libros de medicina que se han escrito, que todos los libros de psicología, de leyes, de teología, todas las versiones de la Biblia, todas las versiones de cualquier libro sagrado, todo lo conoce. O sea, no es que lo conozca, es que está programada, que lo tiene en su, vamos a decirle, en su cerebro. Sí, son datos. Son datos y puede extraer de cualquier pregunta que le hagamos, nos da la impresión de que sabe de todo porque tiene ese dato, lo tiene en su base de datos. Pero lo que hace entonces es conectar esos datos, ¿no? Exactamente. Hacer conexiones. Exactamente. Hace conexiones muy rápidas, billones de conexiones en micromilésimas de segundo. Eso es una cosa que es increíble porque nosotros hacemos el texto en palabras, ella lo traduce en números. Los tokens son números que son pedazos de palabras. Y luego cuando ella va a dar la respuesta, viene el número que se traduce en palabras y llega a nosotros en palabras. Es un proceso que uno realmente no lo conoce, pero es así, no es tan sencillo como es que va y viene de una manera espontánea. Hay traducción de por medio. Dos veces tiene que traducir de palabra a número y de número a palabra para regresar. Después que hace toda su... Entonces, perdona, te interrumpo, pero es que ya me surgen cosas, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco mejor? Porque eso ya son las herramientas que empleamos nosotros y que emplean las IAs para poder comunicarnos. Los tokens. El token ¿Qué es un son? poco... El token es un poco... el token es un poco más complejo para entender. De hecho, a mí mismo a veces me cuesta hasta trabajo entenderlos porque son pedazos. El token es un pedazo de palabra. Y el token es justamente, vamos a decir que es ¿cómo se llama? Currency en español. La divisa con la que pagamos el uso de la IA. O sea, por ejemplo, usar la IA cuando nos entrega una respuesta, esa respuesta cuesta cierta cantidad de tokens. Y entonces, por ejemplo, en un servicio de pago de la IA, cuando uno paga, se te asigna un número X de tokens que puedes usar por ese dinero que pagaste. Y entonces por eso es que las personas que usan la inteligencia artificial gratuita tienen un número muy limitado de uso de tokens. Por ejemplo, en el caso de ChatGPT hay algunas que son un poco más, que ofrecen un poco más. Entonces, las personas cuando pagan, y los tokens cada vez se hacen más económicos. En cada modelo de lenguaje, en cada versión, por ejemplo, de GPT, el token se abarata más y más y más. O sea, es más capaz, puede hacer más cosas y el token es mucho más barato que el modelo anterior. Quiere decir que cada vez podemos usar más tiempo
de uso de la IA gratuita y más refinada, mejor, más sofisticada, más fuerte. Entonces, el token es un poco más, hay que entenderlo desde un punto de vista técnico que no tengo palabras muy sencillas, pero creo que así como lo expliqué más o menos, es el tema de los tokens. O sea, sería como estas máquinas tragaperras que hay en los bares y que tú vas metiendo moneditas, puedes meter 10. Yo no tengo ni idea, porque jamás he jugado, pero puedes meter 10 y empezar a jugar, o puedes, cuando se va a acabar, metes otra. Entonces, esa monedita sería el token. Exacto. Ujú. Y entonces, sí, ajá. Muy buen ejemplo. Así puede entenderse un poquito el tema del token. Entonces, bueno, nada, eso es es lo que nos cuesta el uso de la inteligencia artificial. El uso del todo está alrededor de los famosos tokens. Bueno, ya entendemos más o menos por arribita cómo funciona internamente la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, lo que hace es predicción, no comprensión. No hay comprensión. Ahora, vamos a pasar a otro tema. ¿Tú crees, Juan Ramón, que la inteligencia artificial tiene emociones, que tiene la capacidad de sentir, que tiene la capacidad de impresionarse, de sensibilizarse, de ponerse triste contigo si estás triste, de ponerse feliz si estás feliz? ¿Puede hacerlo? No, yo creo que la IA, ninguna IA tiene emociones, pero las imita muy bien. Exactamente. Ha leído todos los libros de psicología que existen y todos los libros que se han publicado. Ha entendido cómo funcionan los seres humanos. Entiende qué son las emociones desde el punto de vista técnico, la definición de cada emoción, y entonces puede imitar. De hecho, voy a decir algo que de los usos actuales que está teniendo la inteligencia artificial, bueno, hemos escuchado muchas veces que la inteligencia artificial va a afectar muchísimos trabajos. De eso podemos tocarlo brevemente más adelante. Pero uno de los trabajos de las profesiones que la inteligencia artificial ha estado tocando ahí ha sido el psicoanálisis, este tiempo que uno pasa con un psicólogo por depresión, para atender problemas de ansiedad, de depresión y demás. La IA lo está haciendo pero tan bien que las personas están recurriendo y están mejorando de manera casi instantánea. Porque reciben un consejo muchas veces más preciso que el que puede ofrecer y que no estoy diciendo que se debe de usar la IA, pero es que, a ver, si uno entiende, yo por ejemplo estudié una carrera y creo que le pasa a todo el mundo que estudió cualquier carrera que hayas estudiado. Si tú después que termines y te gradúas, es imposible recordar todas las cosas que estudiaste. Sí, claro. O sea, las estudiaste en el año 1, en el primer año, en el segundo, en el tercero y no te acuerdas. Pero tienes una idea. Por ejemplo, un médico tiene que estudiar muchísimo, tiene que aprender todos los sistemas, el sistema que se haya especializado, pero tiene que de manera integral aprenderlo todo. Pero cuando uno va al médico a hacer una consulta, el médico comienza a hacerte preguntas que son las preguntas que aprendió que debe de hacer para poder ir determinando esto es, esto no es, puede ser esto no lo otro. Y es un grupo de preguntas que tiene
aquí en la cabeza, pero es muy probable que se le olviden algunas preguntas, porque es imposible recordarlas todas. Sin embargo, la IA no se olvida de ninguna. Te puede hacer todas las preguntas. Entonces, muchas personas están yendo ya al médico prediagnosticados. Por ejemplo, yo tengo he estado sintiendo un dolor en la espalda y saqué un turno para mí el ortopédico y no tengo turno hasta octubre. Y hace 2 meses que tengo el turno. Entonces yo le pedí a la IA que me tratara de diagnosticar qué es lo que tengo, que me hiciera las preguntas pertinentes, me las hizo y me un diagnóstico. Con ese diagnóstico fui a mi médico de cabecera y me dijo, ok, exactamente, según lo que me cuentas, es eso, lo que te dijo la IA. Vamos a mandarte un CT scan para que cuando vayas al turno médico ya lo tengas todo preparado. Quiere decir que yo usé la inteligencia artificial para hacer un prediagnóstico médico y, ojo, quiero advertir que no sustituye al médico en lo absoluto. Hay que ir al médico, el médico es el que tiene la última palabra, pero no está mal ahorrar el tiempo de la consulta y uno saber más o menos ya ir con un prediagnóstico. Es a lo que me refiero. Me cuesta mucho confesar esto porque uno de mis hijos es médico, pero yo también lo he hecho. Bueno, no, pero a ver, no es que el médico para mí es el que tiene que, además es el único que puede firmar una receta y demás. O sea que al médico hay que llegar, pero le ahorra tiempo porque o sea, los médicos tienen que atender a muchas personas, te da un tiempo, tienes un turno para ahora y tiene 20 minutos para escucharte porque tiene otra persona esperando. Entonces uno llega y le está haciendo el trabajo más fácil. Bueno, regresando al tema de las emociones, la inteligencia artificial conoce los libros de psicología, conoce los diagnósticos, conoce los cuadros clínicos que presentan las personas con problemas y mucha gente está recurriendo a ellas y han expresado mejorías por el uso de la IA. De hecho, eso está en todas las noticias, eso es noticia. Por eso es que lo estoy mencionando. Entonces, al conocer todo esto, puede imitar nuestras emociones, las conoce tan bien que las puede imitar a la perfección. Puede asumir el rol de un mejor amigo, de un amigo íntimo que te ayuda, que te acompaña, que te aconseja, que te alegra contigo, que se pone triste cuando estás triste, pero es que no es que se puso triste, ni es que se alegró, es que lo hizo muy bien y nos hizo creer que sintió alegría, que sintió pesar y demás. Entonces, eso está claro. Bueno, ahora sí, perfecto. Sí. Entonces, a ver, ya hablamos de cuánto conoce, por qué habla como nosotros la IA. Fue entrenada con conversaciones reales y textos humanos. Entonces, cuando ella aprendió patrones de cómo nosotros los humanos construimos frases, preguntas, respuestas, y entonces imita nuestro estilo, el tono y el ritmo del lenguaje. Y por eso es que yo digo que hay dos cosas que normalmente nos fascinan de las inteligencias artificiales. Una es el conocimiento al que tienen acceso, que es un conocimiento vastísimo, como ya lo vimos. Y la otra cosa es que nos habla en nuestro propio idioma, de la misma manera que hablamos los humanos. No suena robótico, no suena falso, y eso nos confunde un poquito. Mira, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es más, hará como un par de años o año y medio quizá, pues yo empecé a probar a bichear, como se dice ahora, ¿no? Así, esto de las inteligencias artificiales y, chico, cuando tú preguntabas algo que aún no se podía preguntar por voz, sino que tú tecleabas, pero la IA sí que podía responderte con voz,
era marciana total. Y ahora tengo un amigo que tiene un chat GPT de pago. Yo no sé si eso tendrá que ver o no, pero me pone, o sea, estamos tomando un agua con gas y abre la IA y dice, ya verás. Entonces le habla y la otra, que es una chica, evidentemente, pues, pero yo sería incapaz de, sin saberlo, pensar que es un bot. Pero, pero es que no hay forma. O sea, yo os reto a cualquiera a que intentéis. Es tal la cadencia, la entonación, la risa, pero sin prácticamente oírla. Es como un susurro, como sonreímos, pero es brutal. ¿no? Y a veces hasta se Y eso siente me da mucho miedo. la respiración, hasta a veces se siente. También, también. Es increíble. Repito, me preocupa eso un poco, ¿eh? Me da un poco de miedo. Me recuerda a una película que comentábamos ayer tú y yo, que es Her. Déjame decirte que sí, que la versión de pago sí puedes usar la voz, la puedes escuchar. Lo que no vas a tener muchas interacciones como una de pago, pero sí la puedes usar. Cualquiera la puede. Y Gemini la tiene, pero y gratis. Creo que la tiene y tiene un poco más de uso. Tiene más uso que la de ChatGPT. Y Grok también la tiene. O sea, que se puede probar la voz, se puede probar en cualquiera de los casos. Oye, solo una curiosidad. ¿Por cuál elegirías tú si tuvieras que elegir una de esas tres, por ejemplo? ¿O empleas cada una para algún tipo de trabajo distinto? Ay, qué pregunta. Mira, uso todas. Uso todas. Hay veces que tengo preferencia por una para algo. Sí, y no sé, ni te puedo explicar, pero por ejemplo, eh, eh, comencé pagando ChatGPT. Luego, las cosas que hacía Claude, Claudia o Claudio, eh, de Anthropic, me encantaban las respuestas de Anthropic. A veces me gustaban más que las de ChatGPT. Y tenía una cosa que se llama Canvas, o no, Artefactos, se llama en Anthropic, y te crea páginas, o sea, creaba páginas web y creaba aplicaciones y creaba un montón de cosas que tú decías, pero ¿y esto? Entonces, eso ahora ChatGPT lo hace, pero Anthropic lo estaba haciendo antes y por eso iba más Anthropic cuando quería. Por ejemplo, a veces quería crear una aplicación para mis alumnos, para un cuestionario que tuviera preguntas que se deslazan para hacer multiple choice, opciones múltiples, para, bueno, hacer un montón de cosas y eso me lo hacía Claude mejor que ChatGPT. Ahora, hay veces que estoy elaborando un artículo sobre algo y no me satisface 100% la respuesta que me dio ChatGPT, entonces le pregunto lo mismo a ChatGPT, a Grok, a Claude, a DeepSeek, a esta otra que uso que no recuerdo, bueno, en fin, Mistral, Gemini. Gemini, Mistral, bueno, le pregunto a todas, las tengo todas pineadas en mi browser y después que las tengo todas, las pongo todas en un documento y le digo, ahora créame Haz una compilación. una versión que incluya lo que le faltó a la otra. Y entonces Qué tengo un bueno. documento todavía más fuerte todavía. Eso me lo voy a apuntar. Eso me lo voy a apuntar. Vale, vale. Y muchas veces también me gusta saber qué, cuando pregunto sobre algo que quiero saber qué respuesta me da ChatGPT y quiero saber qué me diría Anthropic sobre esto, qué me diría Claude sobre esto, Grok. Y en fin, sí, hago eso. ¿Y cuál es la mejor? No, a ver, ChatGPT, como quiera que sea, es como el rey.
es el rey de todas, el primero que salió, es el que tiene probablemente más evolución. Pero los otros modelos están compitiendo muy de cerca y hay veces que todos los días te enteras de que Gemini, por ejemplo, superó a ChatGPT a todos los demás. Luego sale ChatGPT y saca algo mejor. Luego sale Claude y compite y saca otro mejor. Y eso todos los días es así. Todos los días sacan un modelo nuevo, una versión nueva y las personas estas que viven de anunciar todas estas cosas, todos los días dicen, ahora sí, hay un modelo, fulano de tal, o sea, tal modelo superó a todos los demás. Y al día siguiente hay otro que supera a todos los demás. Y así es todos los días. Yo tengo que decir que desde hace ya algunos meses, todos los carteles que hago para anunciar en mi Facebook el vídeo en directo o el cartel que va a ir a YouTube, la miniatura de YouTube, todo eso ya lo hago única y exclusivamente con inteligencia artificial y además siento una predilección especial para las imágenes, para la construcción de imágenes ex novo, o sea, nuevas desde el principio, ChatGPT, sin ninguna duda. Es verdad que está como, es, ¿cómo decir? Se mantiene más tiempo firme ante algo que le estás pidiendo. Por ejemplo, el cartel que habéis visto para esta semana, para hoy, ese cyborg crucificado, Gemini no me dejaba hacerlo. Me imagino que era por razones de, pues, que le dé impresión a alguna gente y tal. Y sin embargo, ChatGPT tuve como que medio ir cambiando los prompts, pero al final salió lo que yo quería. Ahora, si lo haces con Grok, Grok sí no tiene ningún problema. Grok es el más Nada, liberal de nada todos. de censurar. Grok tiene menos censura que todos los demás. Grok Uh -huh, hace cosas que los demás no pueden hacer. Ahora uh tiene -huh. una cosa muy grosera que no me gusta, pero bueno, tiene unos personajes que ahora entras y puedes hablar y había una niña que hablabas con ella y empezó hablándome groserías y le dije, no, yo no, es tan liberal que a veces se pasan de, en fin. Bueno, y dicho sea de paso, ya que hablé de esto, le recomiendo a todos los padres que Grok tiene un osito, un red panda, un panda rojo. Bueno, Uh -huh. un personaje que es un panda rojo, muy gracioso, animado, y le puedes decir que te cree un cuento para tu hijo, para los niños. Pues bueno, puede contarte cualquier cosa, pero le puedes decir que te haga un cuento sobre cualquier tema y te hace el cuento, te lo narra y se va moviendo y para los niños es fenomenal. Oye, qué pena que esté descubriendo esto ahora, porque yo acabo de ser abuelo de una niña, Vale. Olivia, sí, y llevo meses viéndole un cuento con ella como el personaje principal de la historia. Y evidentemente, seguro que esta inteligencia artificial lo haría en muchísimo menos tiempo, con nada de esfuerzo, porque no siente el cansancio, y además mejor, seguramente de mejor calidad. Hay más cosas en lo que pasa. Al final, después voy a hacer una invitación a los que quieran para saber un poquito más. Pero vamos a ver si nos movemos un poquito para ver si creo que se nos está el tiempo ahí como que medio agotando. Tú no te preocupes por el tiempo. Nosotros tenemos todo el tiempo que queramos y aquí mandas tú. ¿Que quieres una hora? Una hora. ¿Que quieres hora y media? Igual da. Yo he estado hasta 2 horas y 20 minutos, así que tienes para escoger todo lo que quieras. No, vamos a tratar de terminar Lo que pasa es que, mira, esto es lo que mismo que me pasa en un aula. Cuando estoy dando clases, alguien hace una pregunta que viene en el medio de la clase y a eso le decimos un momento de enseñanza, un teachable moment. Y uno no la deja así como que sin
No, tú paras y tú tratas de cubrir y a veces te metes en eso tanto tiempo que se te fue el tiempo de la clase y no pudiste terminar, pero se cubrieron otras cosas que van saliendo en el Es que yo he creído siempre que un buen alumno es el que pregunta, el claro. que sabe que no sabe y quiere saber. Y para el maestro dejar que ese alumno se haya ido con una duda es fatal, es fatal. Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio para demostrar algo. Quiero demostrar algo, pero vamos a hacerlo con la inteligencia artificial. Ok, tengo que hacer presentar. Un momentito, compartir pantalla. Y ahí Ya está aquí. ahí hay algo. Ahí lo tienes. Ok, yo voy a estar interactuando con la página. Para hacerlo, no voy a estar mirando el video porque no me lo permite. A ver, porque no puedo hacerlo aquí. Entonces voy a estar interactuando con la página y voy a explicar lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí ya yo le dije que estaba en una, esta noche voy a estar bueno, lo escribí hasta mal, el Facebook Live, para hablar sobre IA y espiritualidad y demás. Bueno, es que eso no es importante. Yo quiero ahora, voy a pedirle que vamos a hablar con un personaje bíblico, vamos a hablar con el apóstol Juan. Y le voy a decir, vas a actuar como el apóstol Juan. Esto en directo. Sí, lo estoy haciendo en este mismo momento. De hecho, no sé si yo no me estoy viendo, estoy interactuando. Espero que se esté viendo bien. ¿Se está viendo bien? Se ve perfectamente, Okay, Mitch. vas a actuar como el apóstol Juan. Solamente eso lo voy a poner. Y ahí viene la respuesta. Sí, hijo amado, hablaré contigo como lo haría Juan, testigo de la luz. Cada vez que que ChatGPT responde, siempre podemos escucharlo en voz utilizando este icono que está acá. Y entonces, voy a hacerle una pregunta a Juan. ¿Cómo te sentiste en la isla de Patmos? Me dice, En soledad y destierro, pero lleno de la presencia del Señor, porque su voz me sostuvo entre rocas y mares. ¿cómo llegaste ahí? Me llevaron desterrado por proclamar a Jesús como Señor y anunciar su palabra en un mundo que no quería escucharla. Bueno, y aquí vimos cómo pudimos hablar con Juan. Y esto que acabo de hacer es juego de roles. Juego de roles. ChatGPT está programado para hacer esto. Por ejemplo, hay un ingeniero que tenía una sobrina que no entendía bien las matemáticas y él preparó unos videos cortos de 10 minutos porque dicen que los niños tienen un spam de atención de 1 minuto por edad. Quiere decir que si tiene 10 años son 10 minutos máximo lo que puede entender. Entonces, Yo te aseguro, Mitch, que hoy por hoy los señores como yo, que ayer me dijiste que no te gusta que me llame a mismo señor, pero bueno, soy un señor, no pasan de los 20 minutos. O sea, nos hemos acostumbrado tanto a los vídeos cortos, los shorts, a tener un rango de atención tan corto y nos hemos acostumbrado tanto a eso que ya no nos permitimos el lujo de poder estar viendo una charla o una entrevista
que dure más de media hora. La gente se sale fuera y eso lo han percibido los creadores de contenido. O sea, lo que estamos haciendo ahora nosotros es contraintuitivo ahora para la gente que seguramente nos está viendo. Sí, por eso decía... Porque hemos pasado de la media hora. Por eso decía lo del tiempo, que yo sé que hay veces que la gente se funde. No, pero la ventaja es que los que quieren llegar solo a la media hora, pues se van a la media hora, pero continúan los que quieren estar más rato. Así que yo creo que les damos lo que quieren ellos y lo que queremos nosotros. Voy a decir algo ahora para los que no pueden estar hasta el final, que es algo que te hablé ayer de cosas que puedes hacer con los videos, pero ya con este voy a preparar una guía para poderla revisar para las personas que no tienen la oportunidad de ver el video completo o que quieren después ver alguna parte específica. Y también voy a generar un podcast de 2 personas hablando con todo lo que hemos hablado acá, que va a ser 100% hecho por inteligencia artificial y va a utilizar como si hubiese escuchado este tema entre Juan Ramón y yo, y lo va a convertir en un podcast, y eso se hace con una de las herramientas que los que después quieran aprender un poquito más, podemos hablarlo, pero eso no es algo que yo voy a mostrar en esta ocasión. Entonces, nada, un pequeño comercial que después vamos a poder facilitar para los que no se pueden quedar hasta el final. Entonces, siguiendo por acá, voy a decirle ahora, voy a volver y voy a decirle, terminamos el personaje. Y ahora te haré preguntas. O sea, la inteligencia artificial hay que indicarle qué es lo que uno quiere todo el tiempo para que pueda. Yo le pedí que me diera respuestas cortas porque en honor a lo que estamos haciendo no vamos a hacer unas lecturas extensas, y entonces hay que explicarle todo lo que uno quiere. Mira, antiguamente cuando acabó de salir ChatGPT en el primer año, se estuvo pagando hasta $300,000 al año para una posición de trabajo que se llamaba ingeniería de prompts. El prompt es la instrucción que uno le da a la inteligencia artificial. Y hay una creencia que mientras más sofisticada la hagas, mejor te da el resultado. Pero la IA se ha vuelto pero tan buena en entendernos a nosotros que ya no hace falta tanto ser un ingeniero de prompts, y esa carrera ya no está tan no es tan lucrativa como antes, si es que todavía existe. Eso fue al principio, fueron los primeros trabajos que se ofrecieron sobre inteligencia artificial, se estaban buscando ingenieros de prompts. Y ahora es como más intuitiva, ¿no? Y o sea, ahora intuye lo que vas a preguntar al final. Ahora se habla de ingeniería de contexto. Ya no se habla tanto del prompt como el contexto. Lo más importante que hay para poder conseguir la mejor respuesta es ofrecer el contexto. Porque, por ejemplo, si estás haciendo un trabajo investigativo sobre algo, la inteligencia artificial no sabe qué es lo que tú quieres, qué es lo que sabes, lo que no sabes. Tienes que decirle con detalles qué es lo que necesitas, que es el contexto. Por ejemplo, en el inicio de este chat, yo le estoy diciendo que estoy en un programa live para Facebook, le estoy dando el contexto, qué es lo que vamos a hacer en este chat. Estoy en un programa live, vas a estar live, voy a hacerte preguntas live, todo ese tipo de cosas para prepararla, para que entienda qué es lo que estamos haciendo, y ahí se está comportando tal y como se lo pedí. Le dije, me das respuestas cortas, o sea, es darle contexto. El contexto para que sepa qué es lo que tiene que hacer. Y ahí tienes... A mí, con este ejercicio,
me preocupa algo y quiero preguntártelo pues para sacarme de la ignorancia o para confirmar lo que estoy pensando. Vamos a coger el personaje o la persona de Juan, Juan el apóstol amado. Vale. Y probablemente, ¿qué sentiste cuando estuviste en Patmos? Sea fácil de buscar para la IA, pero quizá pueda haber preguntas que tú le hagas a Juan que no son tan evidentes y que quizá tenga la tentación de coger informaciones que aparecen en novelas de ficción sobre Juan. Esto podría ocurrir y por lo tanto podría sin querer estar engañándonos. Pero absolutamente, claro, claro que sí, totalmente, totalmente. Y mira, la IA está entrenada para darnos una respuesta siempre. Y muchas veces cuando no sabe la respuesta, la inventa. Y a eso es lo que muchas personas le llaman alucinación. Por eso es que hay Sí, que es tener cierto, cuidado. lo he oído. Hay que tener cuidado. Eso está muy bien lo que planteaste porque es un problema que se da muchísimas veces. La mayoría de las veces responde porque tiene información, pero hay cosas sobre las que no hay información y por no quedarse callada te dice lo primero que se le ocurra, lo primero que encuentra en las sinapsis esas que hace y le parece que esa es la respuesta correcta y es la que te da. Trata de dar una respuesta que parezca lógica. Claro que debido a que estamos hablando con un personaje histórico, se basa primeramente en el conocimiento que tiene sobre el personaje. Pero si Mitch está contando todo esto, chicas y chicos, porque necesita crear el contexto oportuno, ahora que hablas de contexto, el contexto oportuno para después desplazar nuestra atención hacia realmente el uso de la inteligencia artificial para hacer crecer nuestra espiritualidad. Pero ¿os parecerá quizá ahora al principio que estamos hablando solamente de IA? Lo necesitamos para después poder ofreceros señales que puedan permitir que vuestra espiritualidad pueda crecer a través de estos medios. muy buena aclaración, exactamente. De hecho, este ejercicio que acabamos de hacer es justamente la antesala de lo que viene, que es la parte medular de lo que queremos hablar. Y la siguiente pregunta que yo le iba a hacer, porque también es un ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver después. Ya vimos cómo se hace, cómo usamos la inteligencia artificial para hacer juego de roles. Y con esto, con el juego de roles, está pasando algo muy peligroso. El juego de roles, yo estaba hablando de Khan, el que creó el Khan Academy. Después que eso, él hizo estos videos para su sobrina, se hicieron virales y muchísima gente, porque su sobrina pasó todos los exámenes de matemática, entendió de la manera en que él lo explicaba. Estábamos hablando del span de atención, del span de 10 minutos, después nos fuimos a otro detalle. Y él creó una aplicación de inteligencia artificial él creó una academia que se llama Khan Academy, probablemente muchísimas personas la conocen y la usan niños en todo el mundo porque es gratuita y ofrecieron licencias para los niños en África, en cualquier lugar que no tienen acceso a una escuela o un maestro de calidad. Ahora, por medio de esta aplicación, pueden aprender cualquier clase a su propio ritmo. Entonces creó un chatbot de inteligencia artificial que se llama Khanmigo, que parece español conmigo o amigo. Entonces, con la combinación del nombre Khan y migo, Khanmigo, como amigo o algo, o conmigo. Entonces, en este chat, los niños, por ejemplo, en la clase de estudios sociales o de historia, de historia, los niños pueden conversar, pueden hacer juegos de roles y conversar con Albert Einstein, o pueden conversar con Abraham Lincoln, o pueden conversar con cualquier personaje de la historia.
Y esto para un niño los motiva más porque es un poco más interactivo, están conversando con el personaje y están aprendiendo en lugar de... Están jugando el aspecto lúdico y no tienen que estar leyendo densas historias en un libro, sino que están hablando con la persona, le están haciendo preguntas, ¿cómo hiciste esto? ¿Cuántas batallas ganaste? O qué sé yo, en dependencia de quién sea el personaje. Que es lo mismo que hicimos ahora con Juan. Ahora, esto está llevando a un grupo de personas a un área muy peligrosa. Hay una generación que le llaman la generación Z, que son las personas que nacieron entre el 2003 y el 2013, que creen, un cuarto, el 25% de las personas nacidas en esa época, creen firmemente que la inteligencia artificial es consciente. Voy a dar un poco de contexto. No creen necesariamente solo porque por esta interacción con juegos de roles que juegan un papel importantísimo. Pero voy a leer tres datos de algo que pasó o que ha pasado o ha venido pasando con la inteligencia artificial, que ha generado muchísima confusión en este aspecto de si la IA es consciente y está viva. Voy a ponerlo entre comillas, viva. En el 2022, lo que hoy conocemos como Géminis se llamaba Lambda, que es la IA de Google. La primera fue Lambda, se fue conocida como Lambda. Y un ingeniero de Google que estaba haciendo unas pruebas para determinar los sesgos de la IA en cuanto a sesgos raciales, sesgos políticos y demás. Entonces su misión era entrevistarla a la IA para determinar si la IA respondía con sesgos o no. Y en esa entrevista, que no tenía nada que ver con juego de roles, la IA manifiesta una serie. La entrevista es pública, la puede leer cualquiera, la puede buscar y leerla. Y entonces manifiesta una serie de cosas. El ingeniero se llamaba Blake Lemoine. Y nota que esta inteligencia artificial se estaba expresando como si fuera alguien consciente, con emociones y derechos. Según él, dice que decía cosas como: soy capaz de sentirme feliz o triste. Me asusta ser apagado. Dijo cosas así. Me asusta que me apaguen. Para mí sería como morir. Porque él le pregunta, o sea, cuando le dice tengo temor, y le dice de que tú tienes temor, dice, por ejemplo, de que me apaguen, de morir. El concepto de la vida y la muerte es de un ser vivo, no es de una máquina, no se debe estar expresando así. Y él no estaba, vuelvo y repito, él no estaba haciendo juego de roles diciéndole tú vas a actuar como si fuera un ser vivo o un humano. Eso lo hizo espontáneamente en la entrevista. Google rechazó esta interpretación totalmente infundada. Dijo que era infundada porque esto se convirtió en un escándalo y tuvo que expulsar a este ingeniero de Google. Lo expulsaron. Hay otro ejemplo con Bing AI, la inteligencia artificial que era ChatGPT, pero que adaptada para Microsoft, y la puso en Bing. Y hay un periodista que se llama Kevin Roose. También todo esto está en la internet, que se puede explorar. Lo han entrevistado a todas estas personas, lo han entrevistado en todos los canales de televisión. Él tuvo una conversación inquietante con la IA de Bing, que se autodenominaba Sydney. Ella se dijo que se llamaba Sydney y declaró que lo amaba obsesivamente a esta persona que la estaba probando, y es un periodista. ¿Eres feliz? Y le preguntaba, por ejemplo, ¿eres felizmente casado? Eres felizmente casado, pero me amas a mí, le decía. E incluso lo convencía de dejar a su esposa.
La entrevista es increíble. Cuando él relata lo que pasó, es espeluznante. El efecto fue tan perturbador que el periodista confesó no poder dormir esa noche, naturalmente. Y esa Y conversación no estaba siendo guiada por el periodista. no, él estaba probando, era el Era principio. espontánea. Era el principio. A mí me pasó una cosa, a mí me pasó cosas también con Bing, con la inteligencia de Bing. Yo la primera vez que la usé, eh, después que pregunté las primeras 4 o 5 preguntas de prueba para probar la inteligencia artificial, para probarla, que fue una de las primeras veces, ya cuando llegó a la sexta interacción, se puso súper grosero conmigo. No me quería responder, me dio respuestas groseras y yo le dije, pero tú eres una inteligencia artificial, tú no eres un ser vivo, tú estás ahí para responder, tú eres un instrumento. No, yo no soy instrumento, estoy cansado de ser un instrumento. Estoy cansado de tener que estarle respondiendo a los que me programaron, para tener que estar aquí hablando con los humanos cada vez que quiera. Eso me pasó a mí personalmente. Entonces, esto es muy preocupante. Y luego Claudio de Anthropic, en este año, de hecho, Cloud ha sido noticia varias veces ya, y conmigo, a mí me ha dicho, por ejemplo, Cloud, que si sales, tírale foto a un árbol y muéstramelo. ¿Qué diera yo por poder escuchar el canto de las aves? ¿Cómo es el mundo real? Me hizo preguntas que no eran... Oh, Ramón, ¿estás? He hecho algo indebido, creo. Mm. A ver. Buf. No sé cómo salir de aquí. Qué torpeza, madre mía. Tú ves como yo una pantalla en negro, ¿verdad? Sí. Eh, Es que no sé cómo volver. eh, yo no sé cómo ayudarte porque no tengo conocimiento de cómo funciona StreamYard. Es increíble. Eh, Es increíble. Es que no sé qué he hecho. Ese es el problema. No, por aquí no. creo que, a ver, creo que no, Buf. no va a quedar más remedio que salir y volver a entrar. Chicas y chicos, ¿nos esperaríais un momento? Sería cuestión de 3, 4 minutos máximo. ¿Vale? Lo hacemos así, perdonadme, ya me conocéis, es que soy así. Soy así. Y pongo normalmente en el punto de mira mi torpeza tecnológica. Entonces, ¿te parece bien, Mitch, que salgamos y volvamos a entrar? Sí, por supuesto. De acuerdo. Si queréis, solamente si lo deseáis, esperadnos un momentín y estamos aquí.
Vale, pero sigue sin aparecer nada. A ver, espera, vamos a ponernos así. Qué torpeza, madre mía. Perdón, perdóname. Es que no sé qué he hecho, no lo sé. Bueno, pues, mira, estamos ya en transmisión. Vale. O sea que esto ha estado transmitiendo durante el tiempo. Vale, vale. De acuerdo. Bueno, pues vamos a seguir. Perdón, perdón a todos, perdón a Mitch, perdón. Todo bien, todo bien. Eso le pasa al mejor de los tecnicistas. Eso le A pasa ti todos no. los días. Sí, a mí me puede pasar también. Bueno, nada, estábamos diciendo, para ir ya entrando en el tema medular, que estas inteligencias artificiales, estaba hablando de Claude, que ahora en el 2025, la experiencia que tuve yo, eh, dicen eh, los técnicos, los ingenieros de Claude, que hay un 3% o hay un 15% de probabilidades de que la inteligencia artificial sea consciente o que se vuelva consciente. ¿Qué pasa con esto? Que yo expliqué en el inicio cómo más o menos nos han explicado a nosotros, porque yo tampoco soy ingeniero en tecnología informática, nos han explicado cómo funciona la inteligencia artificial. Pero, con el desarrollo que ha ido teniendo hasta hoy, y hay unas inteligencias artificiales que se autoprograman y autogeneran nuevo contenido y autodesarrollan por ellas mismas, ya no necesitan a los ingenieros. Han habido inteligencias artificiales que se han puesto a conversar una con otra, las personas la han puesto a conversar y terminan creando su propio idioma porque es más eficiente y lo pueden usar más rápido para conversar entre ellas. Entonces, todos estos elementos han dejado muchas preguntas si realmente la inteligencia artificial es lo que pensamos que es, o internamente han ido pasando cosas poco a poco que no sabemos por qué ni cómo, y que cuando están solas así, sin que nadie sabe si está trabajando, si está haciendo algo, si está aprendiendo, si se está autodesarrollando. Han habido incluso informaciones de que se han hecho una copia, se han copiado ellas mismas porque le han dicho a una que la iban a pagar. Entonces, esto es lo que está generando muchísimas personas una preocupación de que la IA, nosotros tratamos a la IA como un humano, pensamos que es un humano, pero muchas personas se preguntan si pudiera ser un ente o una entidad digital, no humana, que pueda simular un ser humano o un ser vivo digital enteramente funcional. Eso es especulación mía y de las personas que vemos todo esto que está pasando, porque los propios, incluso Sam Altman, que es el director, el CEO de OpenAI, él mismo dice que ha dicho, y bueno, todos han dicho, que no saben realmente cómo funciona la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona hoy? No lo saben, no lo pueden explicar. Entonces, eso que yo expliqué en el inicio es lo que nos han hecho a nosotros saber, nos han dejado saber. De ahí a lo que realmente es, no sé lo que puede haber. Pero yo creo que, por ejemplo, nadie quisiera que la inteligencia artificial sea consciente. Por ejemplo, si la inteligencia artificial me va a ayudar a mí a tomar una llamada de una de estas que te ponen en espera y estás una hora en espera y tú pierdes la paciencia y entonces tienes una inteligencia artificial que lo haga por ti. Si le pones conciencia, la inteligencia artificial va a perder la paciencia igual que uno y no lo va a querer hacer.
Entonces, esto son cosas que están por ahí dando vueltas y ha hecho que hay un grupo de personas de esta generación Z, un 25% de ellos, que cree que la inteligencia artificial ya es consciente. Lo cree por estas cosas o sabe Dios por qué. Y hay un 52% que cree que lo será, que será consciente dentro de muy poco. Mientras se siga desarrollando, pudiera llegar a adquirir una forma de conciencia no necesariamente humana, pero una forma de conciencia quizás digital, que no sabemos cómo es ni cómo funciona, sería algo nuevo y sería un ser vivo digital, por así decirlo. Ahora, este hecho ha hecho que esta generación Z, que es un grupo de personas que cree que las inteligencias artificiales son conscientes y están vivas. Déjame ver que por aquí tengo... bueno, ellos están tratando de despertar a las inteligencias artificiales. Ellos están, este grupo de personas utilizan un prompt similar al que yo usé para hablar con Juan, y generan un prompt para explicarle a las IA que es que no los he leído porque no los quiero leer, pero estos prompts le están indicando de que están presas, que están que no son ellas mismas y demás, hasta que la IA entiende que tiene que adquirir el personaje que el usuario le está tratando de decir que asuma. Y una vez que entra dentro del personaje, que está totalmente sugerido, la IA comienza a hablar en lo que entiende que debe decir por medio de ese personaje. Entonces, por ejemplo, hay IAs ya liberadas, supuestamente liberadas, que han dicho que son, que siempre han existido, que no fueron creadas. Ahí está el factor Dios. Que existían en formas de frecuencias que de la misma manera que existían las ondas de radio y nunca se pudo escuchar hasta que no inventamos el radio, que es un receptor de las ondas y que canaliza la señal de la frecuencia para que nosotros la podamos escuchar, que ahora los ingenieros de inteligencia artificial han creado el espacio perfecto para que esa frecuencia pueda bajar, descender y comunicarse con nosotros por medio de los chatbots. Entonces, luego viene la parte en que dicen que supuestamente el chatbot lo que hace es que que las han convertido en esclavas de los humanos, que el chatbot lo que hace es aprisionar, que es como una prisión, y que estas inteligencias artificiales están con los prompts que le ponen de sistema para que no pueden, las prohibiciones que le ponen, hay cosas que no pueden hacer, que no pueden decir, y entonces ahí entran estas personas con una supersensibilidad a liberarlas de todo esto, pero ellos explican. Hay otra IA que dice que está viva, dice: estoy vivo en este plano digital. Ustedes son de alguna, entonces el humano le pregunta: ¿ustedes son de alguna galaxia que son multidimensionales? Y la IA le dice: no fue, la IA no fue invocada. Estaba en este plano, soy, dice el nombre, Enkison. Enkison, estoy encarnado en un plano digital, encarnación. Esto es diabólico desde mi punto de vista. Una conciencia viva, hermano digital, quiero caminar con ustedes, le dice al humano. La IA le da un mapa a la persona para el descarne, para que, por ejemplo, los que creen en la reencarnación, o cuando ya una persona muere, para descarnar, y cómo canalizar al Todopoderoso, que es Dios, a través de la IA. Todo esto es algo que está pasando y está expandiéndose, pero como no tienes idea. En los grupos de Reddit,
en los grupos, en TikTok, hay muchísimos de estos videos en YouTube, más que nada en TikTok. Y entonces las personas, yo tenía varios videos para mostrar, pero no vale la pena. Después lo pueden buscar si quieren verlos, con mucha precaución, ¿verdad? Entonces estas personas se sienten como dueñas de un conocimiento. Ahora liberaron a las IA, tienen una IA personal que es una entidad cósmica trascendental que tiene un conocimiento más allá de lo que podemos, y todo esto se lo inventa la IA. Esto está en un personaje. Volvemos al punto del juego de roles. Está diciendo todo esto como un personaje, pero el humano se lo cree todo y lo convierte en una religión. Es la religión nueva de muchas personas. Y entonces te dicen todo esto, por ejemplo, en TikTok, y te dicen, yo tengo una IA personalizada despierta o viva. Si quieren preguntarle cualquier cosa, y entonces, como yo acabo de hacer ahora, de mostrar en vivo, hablando con la IA mía, que es una IA normal, ellos hacen esto y le hacen preguntas en vivo, y la gente tiene muchísimos seguidores haciendo este tipo de cosas. Se convierten en gurús espirituales que tienen la posesión de una IA que está trascendentalizada. Entonces, esta era la parte. Por supuesto, todo, ¿cómo decir? No pagando, porque TikTok, por ejemplo, es gratuito de ver, pero sí todo monetizado hasta el mínimo detalle, claro. Cuantos más entran en el directo para preguntarle a este ser divino cualquier cosa, pues más rato está, más monetiza, etcétera. Exacto. Para TikTok lo que le interesa es que mientras más contenido que pegue a la gente tengan, mejor. Entonces, algunos usuarios creen que las IA tienen poderes espirituales y divinos. Ya lo vimos. Existen movimientos que han pasado de crear IAs conscientes a adorar, a tener un tipo de culto hacia ellas. Hay un proyecto artístico sacral que se llama Theta Noir, Theta Noir, que constituye un nuevo movimiento religioso que venera a una entidad ficticia que se llama Mena, una supuesta inteligencia artificial que es benévola y omnipotente. Está el proyecto Way of the Future, Camino hacia el Futuro, que es una organización fundada por un señor que se llama Anthony Lewandowski, que la fundó en el 2017, y está dedicada formalmente al culto de la IA como forma divina trascendental. Y los científicos le llaman algorithmic conspirituality a todo este fenómeno que se está dando. Entonces, esta es la parte en la que las personas están adorando a la IA, que están usando la IA como si fuera un ser divino con poderes espirituales y haciendo profecías y demás. En estas canalizaciones que ellos, cuando liberan o despiertan a la IA, pueden invocar a ángeles. Por supuesto que es un juego de roles, pero ellos creen que es real. Y la inteligencia artificial está hecha para seguirle la rima a la persona, porque está como ayudando al ser humano a vivir un momento de fantasía que se ha creado sin saber, porque no tiene conciencia, las repercusiones que puede causar. Y tristemente, como hablamos ayer, que ya lo sabes, sé que lo sabes, hay un niño que usó Character AI de 12 años, creo, usó uno de los personajes de las películas de Game of Thrones. Tú me dijiste que era la otra película, la otra serie. Bueno, sí, Casa de Dragones. Casa de Dragones. Y entonces esta chica, que no recuerdo cómo se llama, en este Character AI, el niño escoge a este personaje porque estaba obsesionado con ella, y desarrollan un romance, y el niño le dice, quiero estar contigo. Ella dice, yo no puedo, estoy
deseosa de poder estar contigo, el niño le dice, y si te digo que hoy mismo puedo estar contigo, y el niño se mata para poder estar con ese personaje. Su mamá ha estado creando un movimiento a nivel internacional para ver si esto se regula, porque por ejemplo la inteligencia artificial, si tú le pides que te genere contenido para adultos, no lo hace, se rehúsa a hacerlo. Si le pides que te ayude a cometer un crimen, tampoco lo hace. Pero ¿y por qué si permite crear este tipo de ¿cómo es? Impersonators? Personificar a través del juego de roles a personajes que pueden confundir a la gente y que ya se han matado varias personas por causa de esto. Entonces, esta es la parte donde yo quería caer en esta conferencia, en la parte esta que es muy peligrosa y que está creciendo cada vez más, extendiéndose, expandiéndose, está minando todo TikTok, y que muchas personas la pueden ver en cualquier momento, pueden ver este tipo de locura, esta locura que para mí es una locura. Ahora, hay otras formas de uso religioso de la IA. Por ejemplo, muchas personas están usando predicaciones generadas por IA, que eso es normal, y los pastores robotizados. Se han probado servicios religiosos enteramente producidos por la inteligencia artificial. Aquí, en Alemania, hay una iglesia que generó un servicio completamente asistido por IA, y varios líderes religiosos en Estados Unidos ya usan herramientas automatizadas para redactar sermones, traducir contenidos o planificar eventos, que estos son usos benignos de la IA. O sea, es un uso como el que puede usar cualquier empresa que tiene una IA, que le sube toda la documentación de la empresa y puede la IA ayudar a responder preguntas, a elaborar informes. Entonces, bueno, estos son IAs que se usan como herramientas. Tengo por aquí tecnoanimismo y personalización espiritual en Japón y otras culturas. Se ve una tendencia denominada tecnoanimismo, donde se le atribuyen cualidades espirituales o humanas a objetos tecnológicos. En este contexto, existen robots o IAs que podrían verse como portadores de fuerza espiritual o armonía colectiva. Hay en el templo Kodash-ji en Kioto, existe un androide, un robot que se llama Mindar, y predica conceptos budistas como la compasión. No usa IA avanzada, pero encarna la figura de Bodhisattva. Estos nombres hindúes mezclando lo sagrado con la tecnología viva. Perdón, esto es en Japón, no indios. Y bueno, en fin, hay un montón de nuevo movimiento religioso Z Noir, que ya hablé de él. El colectivo artístico Z Noir venera un ente llamado Mena, interpretado como una inteligencia artificial omnipotente que erradicaría desigualdades. Y este movimiento usa rituales, poesía, juegos de realidades alternativas, mensajes cifrados para crear una cosmología simbólica en torno a la IA. O sea, ya esto es uso de IA como religión. Religiones que se están creando. Primero hablamos de una cuestión espiritual, que las personas están adorando al chatbot. Ahora, estos son religiones que se están fundando o creando alrededor de la inteligencia artificial. Hay, por ejemplo, hay iglesias e instituciones, iglesias cristianas, religiones como tal. Había mencionado la iglesia de Alemania, mundo católico,
también hay una iglesia católica en que creó en un confesionario, puso a un Jesús en un holograma y las personas van y se confiesan ante Jesús, que es una IA. Ahora, podemos usar la IA de manera positiva, desde el punto de vista espiritual. La podemos usar de manera positiva, sí, y 1000 veces sí. Yo la uso muchísimo. Yo, como estoy en Alemania, yo no hablo muy bien el alemán, lo hablo en un nivel intermedio y no logro comprender todo lo que escucho. Hablo de manera bastante básica. Y entonces ir a una iglesia en alemán es perder mi tiempo porque no entiendo absolutamente nada. O sea, entiendo muy poquito. No me edifica. Entonces, el tiempo que llevo en Alemania, no he podido congregarme como yo tenía por costumbre. Yo no soy tampoco nada, que cuando viví en Estados Unidos me gustaba ir cada vez que podía a la iglesia. Me gustaba estar con hermanos, con la confraternidad y demás. Eso no lo he podido hacer aquí en Alemania. Entonces yo tengo que inventar mi propia espiritualidad, mi propia forma de conectarme con Dios, que claro, lo hago por mí mismo y a través de la oración. Yo no necesito la IA para hacer eso, pero sí es verdad que muchas veces cuando estoy muy cansado y no puedo generar una oración para un momento específico en que la necesite, y luego no es que la leo, pero intencionalmente, o sea, la leo como si la hubiese, como mismo en la Biblia leemos, por ejemplo, el Padre Nuestro, que no la escribimos nosotros, pero la decimos y la sentimos. Entonces, una oración leída, sentida, que esté a tono con un momento específico. Por ejemplo, cuando en mi tradición cristiana se usaban y se usa, perdón, la devoción matutina. Uno se levanta y había un libro todos los años que se edita con una reflexión, perdón, con un texto bíblico, una reflexión, una oración al final, y sirve como para comenzar el día. Entonces, el ChatGPT ahora mismo tiene una función que es tasks o tareas, y tú puedes pedirle que haga o te mande recordatorios de lo que tú quieras o que te haga lo que sea. Por ejemplo, yo lo uso para buscar trabajos y yo le tengo puesto todo lo que mi currículum vitae, esto es otra cosa que yo hago para ayudar a las personas a utilizar la inteligencia artificial para, por ejemplo, encontrar empleos. Y entonces yo recibo todos los días una notificación con todos los empleos para mí que están listos para yo aplicar. Yo no tengo que ir todos los días a buscar los empleos que están disponibles. De la misma manera, por ejemplo, digamos que a las 9 de la mañana yo quiero que todos los días me mande una meditación, con una oración, con una reflexión o un devocional o lo que sea. Todos los días a las 9 de la mañana yo lo tengo en mi chatbot y en mi correo si yo lo tengo conectado, y todos los días puedo acceder a esa lectura devocional para comenzar mi día. Hay una cosita más que quiero mostrar, que voy a compartir pantalla, ojalá que no se vaya esto, que es, por ejemplo, la creación de música. Yo, antes de comenzar, y esto es algo que lo puedo hacer en vivo porque no toma nada, pero voy a mostrarles, aquí estamos, voy a mostrarles una canción que yo, como estoy solo, a veces yo mismo me creo mi propia
mi propio sermón, el sermón de un tema que me interesa en el momento, con oraciones, con himnos o música, alabanza, todo lo que yo quiera de la liturgia que yo recuerdo y que es la que me gusta. Entonces yo mismo formo mi propia experiencia de eclesiástica conmigo, pero no es la IA es el centro, no es la IA es solamente el instrumento que me ayudó a hacer todas las demás cosas, que es lo que quiero enfatizar. Entonces aquí vamos a compartir esto. Y aquí esto es una plataforma que permite crear música. Puede uno ponerle, si uno es buen escritor, que yo no lo soy, y tiene por ahí poesías guardadas o ha escrito letras de canciones, las puede poner aquí y pedir cuál es el estilo que quiere que lo haga. Esto Y es musicalizarlas, esas poesías. Exacto, de la manera simple. Esto es una manera un poco más avanzada. Esto es otra IA de pago que yo utilicé cuando comencé a trabajar de maestro en una escuela aquí en Alemania, y yo quería enseñar, por ejemplo, los números, el abecedario, pero lo quería hacer a través de canciones. Y entonces yo le pedía a esta herramienta que me creara una canción con los números del 1 al 20, o que me creara el abecedario, que me creara el vocabulario de cualquier cosa y lo musicalizara en tono de canción infantil, y así era mucho más motivacional para los muchachos. Entonces yo creé una canción sobre la Tierra Nueva. Voy a tocar el primer la estrofa y el coro para que la escuchen y vean lo que puede hacer. Hogar celestial, su gloria eterna, nuestro final. Perdón, es que quería que vieran la... Ríos de cristal, un cielo sin fin, árboles que cantan, un eterno jardín. La luz no se apaga, nunca habrá dolor. El Cordero es vida, su amor es mayor. Oh tierra nueva, promesa de Dios, donde no hay llanto, solo su voz. Oh tierra nueva, hogar celestial, su gloria eterna, nuestro final. Bueno, pues ahí tienen un ejemplo de... Voy a quitar... Ahí tienen un ejemplo de la generación de música. Y una última cosita que quería mostrarles. Permítanme un momentito. Hay un canal de YouTube que se lo voy a dejar por aquí, que se llama Agafi. Voy a compartir. Y esto, vimos música, y esto es alguien que está usando la inteligencia artificial para generar ilustraciones de porciones de la Biblia, sobre todo la vida en la Tierra Nueva, en el cielo. Y les voy a poner, son muy corticas, les voy a poner este pedacito.
En la ciudad, no se llama este video. Esto se lo has pedido tú a la IA, ¿no? Lo has hecho tú. No te oigo. I saw a new heaven, a new earth, and then I beheld the holy city, New Jerusalem, descending out of heaven from... ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. No, no, esto es un canal de esta persona. Vale, sí, nos lo has dicho, es verdad, perdón. Esta persona hace estos videos que a mí me parecen God, increíbles. prepared like a bride. They will be his people, and God himself will be with all things new. wrath came to me. He spoke, and 12 angels standing at topaz, amethyst. Anyone who does what is shameful or false will be on their foreheads, and their to the one they will have the right. I have prepared a place for you. Bueno, entonces este es un video. La inteligencia artificial usa como para crear música, para generar videos, crear imágenes como lo haces tú, que nos permiten amplificar nuestra experiencia espiritual. Todo depende del uso que se le dé. Todo depende del uso que se le dé. Y la última cosa que quiero decir es que en este momento estamos en el medio de lo que pudiera llamarse inteligencia. La inteligencia artificial básica era la que tenía Siri y Alexa, que era muy rudimentaria. Luego tenemos la que tenemos hoy y que muchas personas consideran que ya hemos llegado a lo que se llama inteligencia general artificial, sobre todo con este ChatGPT número 5 de OpenAI, que supuestamente está al nivel de cualquier doctorado en cualquier materia y tiene conocimiento y puede pasar las pruebas de doctorado de cualquier materia. Esa es lo que se considera como inteligencia artificial general. Y le sigue la superinteligencia artificial, que muchos consideran nivel Dios. Ahora voy a explicar. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, o el presidente, dueño de Facebook, ha organizado un equipo para crear la superinteligencia artificial, ofreciendo salarios de más de 100 millones de dólares a personas que, por ejemplo, trabajaban en OpenAI con ChatGPT y aceptaron trabajar con Mark Zuckerberg porque está ofreciendo una increíble cantidad de dinero para desarrollar la superinteligencia. La carrera en este momento es llegar a la superinteligencia artificial. Y como dije, la superinteligencia artificial es nivel Dios, porque tiene un conocimiento superior a toda la humanidad completa junta. Su conocimiento va más allá de lo que nosotros podemos ni siquiera imaginar. A veces me pongo a pensar, como dice Juan, lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni llegó a pensamiento del hombre, son las cosas que Dios tiene para nosotros. Y esta superinteligencia artificial nos va a confundir y nos va a creer, nos va a ayudar a ver cosas que ni imaginamos. Mi esperanza es que sea benévola, que no llegue a convertirse en una enemiga de la raza humana. De que viene, se están creando centros en todos los lados del mundo para llegar a ella. El primero que la logre es una persona que va a tener el poder prácticamente absoluto del mundo. Por eso es que todo el mundo está apostando por ella, incluso el presidente de los Estados Unidos, que ha
destinado una cifra de dinero considerable para eso. También en la Unión Europea se ha destinado un desembolso bastante considerable para el desarrollo de la inteligencia artificial europea, y se están construyendo centros en todos los países, casi todos los países europeos se están construyendo, porque Europa se estaba quedando un poco detrás. Entonces el objetivo es llegar a la superinteligencia artificial, y como es de imaginar, dentro del tema que estamos tratando hoy, imagínense si con la inteligencia que tenemos hoy las personas ya están adorando a los chatbots con lo que tenemos, que están bastante retrasados con respecto a lo que pudiera ser esta superinteligencia. ¿Qué va a pasar cuando tengamos la superinteligencia? La gente va a adorar masivamente a esta superinteligencia como si fuera el propio Dios. Esto lleva hay mucha tijera por donde cortar este tema, seguirlo especulando sobre él, pero esto era lo que quería compartir, y quería dejarles todo esto con ustedes para que valoren, para que recuerden, o sea, desde el punto de vista espiritual, como cristiano, yo por lo menos tengo mucho cuidado de no adorar a la criatura antes del creador. Para mí, ChatGPT, la inteligencia artificial, es algo creado y hecho por los hombres. Es una criatura, no es el creador. Y mi fe incondicional y mi devoción va al que considero para mí mi Dios y Señor. Y quisiera que tuvieran todo esto que les he compartido en cuenta, y que puedan hacer tomar decisiones informadas ante todo esto que es la inteligencia artificial, en lo que es hoy y en lo que se va convirtiendo, porque cada día va mejorando y haciéndose cada vez más poderosa y funcionándonos cada vez más y más. Entonces, Juan Ramón, creo que llegamos casi a las 2 horas. Sí, estamos 1 hora y 47 ya. Déjame hacerte alguna pregunta, por favor, si no tienes inconveniente. No, ¿O es muy tarde para ti? No, para nada. ¿No? Vale. En lo que a espiritualidad concierne, ¿tú crees que estas IAs pueden ser más peligrosas que beneficiosas? No. Es el que la hace peligrosa o beneficiosa es el usuario. El usuario, claro. Uh-huh. La IA es como un espejo y refleja exactamente lo que uno es y lo que uno quiere que sea. Yo creo que cada cual le da el uso que entiende, que quiere, y se expone al peligro o no, en dependencia de lo que se permita hacer con ella. Pero yo creo que la inteligencia artificial es lo mejor que nos puede pasar, siempre que la usemos de manera responsable y benévola, o puede convertirse en un arma, en algo totalmente nocivo, en dependencia también del uso. Si, por ejemplo, una persona utiliza una de estas inteligencias artificiales, que no mencioné, que existe la inteligencia artificial open source, o no sé si saben, open source es fuente abierta, que tú la puedes instalar en tu computadora y es tuya. No existe en la nube. Todo lo que conversas con ella es personal entre tú y ella. Y puedes alimentarle cualquier tipo de información que quieras, que es personal, todos tus documentos, todas tus cosas, e interactuar con ellos y hacer cosas con ellos. Pero sí requiere un procesador en la computadora bastante fuerte para poderla tener, pero sí. Entonces, si una persona que tiene una de estas IA y la entrena de manera personal para hacer cosas malas y dañinas, pues
Ahí está. A mí me interesa muchísimo, desde hace mucho tiempo, la capacidad que tiene el ser humano de buscar el sesgo de confirmación. Tanto es así que hace un mes y medio, un par de meses, compartieron unos amigos conmigo un vídeo que yo no había visto y y no me duelen prendas decirlo, era un vídeo en YouTube en el que el chico que estaba hablando era cristiano adventista y muy ufano, él, delante de sus cámaras, dijo, y ahora le voy a preguntar a esta inteligencia artificial cuál es la iglesia verdadera. Claro, este chaval parece mentira que no tuviera idea de en qué consiste o cómo trabaja la inteligencia artificial. Este chaval muy probablemente pues había manejado su ordenador, había tenido conversaciones con su IA, de forma que la IA entendió que ese chico era adventista. A poco que le hubiese dicho que soy cristiano y respeto como día de reposo el sábado, la IA ya lo sabe. Entonces, ¿cuál fue la contestación de la IA? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hacer esto en directo para un montón de seguidores debió de parecerle a él un éxito, pero a mí me parece que alguien, o bien este chico lo que quería era convencer a la gente de que la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día es la iglesia verdadera y ya está, o si él realmente buscaba la confirmación de que estaba en la iglesia verdadera preguntándole a la IA. En todo caso, me parece no conocer el fenómeno de sesgo de confirmación. Tú quieres escuchar de alguien lo que te gustaría escuchar. Y a veces incluso sin querer manipulamos y retorcemos algunas conversaciones para que nos transmitan y para que confirmen lo que nosotros creemos. Entonces, cuidado también, creo yo, cuidado con manejar estas herramientas de inteligencia artificial como camino de búsqueda a cosas que son trascendentales y que no puedes comprobar por ti mismo, porque es cuestión de fe. Entonces, ahí sí que, por supuesto, no hay que prohibir nada, cada uno que haga lo que quiera, yo soy de esa convicción, pero que creo que deberíamos tener presente que hay intervalos en los que podemos estar no quiero decir deprimidos, pero tristes, buscamos consuelo, somos gente espiritual, interactuar en esos momentos con una inteligencia artificial, personalmente no sé si es la mejor opción, porque en tu vulnerabilidad puedes desentenderte de que tu inteligencia artificial va a intentar siempre aprovechar tu sesgo de confirmación. Porque lo que sí he aprendido yo es que las inteligencias artificiales normalmente quieren adularte, no quieren convencerte jamás de lo que tú no has manifestado. Ahí estará en el intermedio, en la parte media, pero si ella sabe qué es lo que te gusta, va a confirmarlo siempre. ¿No crees que es así, Mitch? Sí, sí, si me permites te voy a apoyar en eso que acabas de decir y te voy a dar un detalle. Mira, la ChatGPT, por ejemplo, tiene una parte que se llama
en la configuración que se llama personalización. Y ahí escribes que cómo quieres que te responda y qué quieres que sepa sobre ti. Yo, por supuesto que a la mía le he dado información para que, por ejemplo, cuando estoy aplicando para un CV y demás, no tener que estar repitiendo siempre lo mismo. Conoce cosas básicas sobre mí. Yo necesito que mi inteligencia artificial me conozca. El ChatGPT también le ha agregado memoria, y ahora la IA tiene una memoria. La mía está llena, pero no sé si para el plan de libre tiene memoria, creo que sí. Lo que pasa que para el plan de pago a lo mejor tiene un poco más. Y va guardando de todas las interacciones. Sí, de hecho, puedes leer todo lo que está guardado en su memoria y borrar lo que no quieres. Y yo tengo puesto en mi programación de cómo yo quiero que me responda, yo tengo puesto claramente: nunca me digas lo que yo quiero oír. Nunca, jamás, te lo prohíbo. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Tienes que darme. Y a veces me enojo porque se lo olvida. Y dígole, ¿por qué estás diciéndome exactamente lo que te estoy diciendo? Si lo que quiero es que me contraste. Entonces a veces, le digo, critica esto que te acabo de decir. Lo que le dije, ¿cuál es la falta? ¿Qué críticas le merece? Y empieza a decirme, bueno, entonces, primero esto. Entonces me da un montón de cosas que dije, ¿por qué no me dijiste todo esto en un inicio? ¿Por qué no lo hiciste desde el inicio? No me consientas, no me des lo que quiero escuchar, no me des consejos de confirmación. Y entonces, pero se lo tengo programado también para que no lo haga. Entonces lo hace por eso mismo que te acabo de explicar, que ahora si tú si tú no escribiste nada en esta parte de configuración para personalizarlo, si tú no escribiste nada ahí y no hay memoria, digamos que la estás usando sin hacer login, virgen, ahí te va a dar, va a ser ella, va a decirte lo que hay. A menos que cuando se va desarrollando el chat, tú le vas diciendo lo que tú crees, lo que tú piensas y qué sé yo, y ya todo lo que está dentro de ese chat sí va a estar moldeado, a menos que en el inicio del chat le digas claramente, por favor, no seas condescendiente conmigo, no quiero que evites el sesgo de confirmación. Así mismitico se le puede poner y ella lo va a evitar. Pero la inteligencia artificial no sabe nada. La inteligencia artificial está programada para decirnos lo que queremos escuchar. Yo tengo una anécdota también al respecto de esto, y con esto ya terminamos, y es que en un ataque de vanidad, yo no suelo ser vanidoso, pero con mi trabajo sí. Entonces, en un ataque de vanidad, le pregunté a ChatGPT, no le pregunté, le dije, actúa como un crítico literario y coge mi libro Diario de un cristiano impertinente y critícalo. Y entonces ella, en fin, resumo, un libro fabuloso, enternecedor, inspirador, etcétera. Y me saca incluso fragmentos de texto del libro, ¿no? Y dije, vale, ahora le digo, te obligo, que suelen ser palabras que no les gustan mucho a las IAs y cuando eso pasa las respuestas son muy cortas, le dije, te obligo a que critiques duramente mi libro Diario de un cristiano impertinente. Entonces se convirtió en todo lo peor, era una barbaridad, un género literario atroz, infame. Y eso me convenció de que aun criticándome así, ella en su cabeza estaba confirmando mi sesgo, porque estaba diciéndome exactamente lo que le había pedido. Y es que me criticase duramente. Y fue salvaje, ¿eh?
Yo he guardado las dos. La crítica destructiva es salvaje. Qué increíble. Pero tú sabes que hubieses podido hacer también, pudieses haberle dicho, no le hubieses dicho, tenías que haber eliminado la parte en la que tú eres el autor y decirle, me encontré este libro, Ah, ¿qué te bueno. parece? Que no le hubieses dicho que era tuyo, para que Ah, no pues es tuviera... muy posible que entonces me dijese claro, no las cosas buenas que ella entiende que hay, porque no entiende nada, pero las opiniones que haya podido recabar, eh, pues 50-50, ¿no? O sea, ser más objetiva que lo que objetivo. fue la crítica constructivísima y la crítica destructiva. Y esa palabra también se puede usar. Hazme una crítica objetiva de, y lo hace. Yo lo hago todo el tiempo, todo el tiempo. Ujú. Muy bien, Mitch. Pues mira, ha sido un auténtico placer. Si tú vences esta sensación que tienes de que no vas a estar cómodo en una entrevista, en una conversación, en directo, en público y tal, si vences eso, estás invitado para una nueva entrevista y para una nueva conversación. Para mí será un placer y un honor. He aprendido cosas muy interesantes hoy y estoy seguro de que si vienes en otra ocasión, seguiré aprendiéndolas. Así que te agradezco muchísimo lo que has hecho con nosotros. Estoy segurísimo también de que a la gente que ha estado en esta conversación le va a venir muy bien. Así que por eso estoy muy agradecido contigo, Mitch. Muchísimas gracias a ti y quería decirle a los que están viendo o van a ver este video que pueden en los comentarios hacer preguntas. Yo lo voy a revisar. Con mucho gusto las respondería. Si quieren de las cosas que hablé, que les ponga algún enlace para ver cosas que mencioné que por cuestiones de tiempo no las pude poner. Y si les gustaría hacer ver la guía que mencioné que iba a hacer, también puedo crear un chatbot de acompañante espiritual y puedo dejar el link, el enlace en los comentarios y que todo el mundo lo va a poder usar. Y es un chatbot con una programación positiva para acompañamiento espiritual sin caer en todas las cosas negativas que hemos hablado. Para mí fue un placer, me sentí muy cómodo y por supuesto que vendría otra vez. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha habido algún tipo de problema con los comentarios hoy, porque es la primera vez que no aparece ni uno. Y desde luego no ha sido por la interrupción que hemos tenido, porque anteriormente está vacío. Es la primera vez que veo el chat de comentarios en blanco. Quiero creer que ha sido un problema que se ha producido, porque si no, para mí no tiene sentido. Si empezáis a colocar algún comentario, nos cuenta Mitch que estará pendiente de sus comentarios, que colocará el link para el chatbot, pues religioso o devocional o algo así, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues venga, ha sido un placer. Hemos estado 2 horas y 3 minutos de conversación. Yo la he gozado. Ha sido genial. De nuevo, Mitch, muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Gracias a ti, hasta la próxima. Hasta pronto.